Si es tan sencillo, si es cuestión de sentido común, si todo el mundo lo ha probado, ha conseguido unos resultados excelentes en 2 o 3 meses, ¿por qué no lo aplica la gente? ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? La fuerza que impide el mejorar no es la resistencia al cambio. Es algo muy, muy superior que se llama conformidad. Y les voy a explicar qué es esta fuerza de la conformidad, pero primero les voy a explicar cómo yo lo entiendo. Y luego se lo explicaré lo que he aprendido por mi hija, que es doctora en psicología, y cuando ya lo entendí, fui a preguntarle que me lo explicara y me dijo, pero no lo sabías. Sí, efectivamente es así. Pues no, no lo sabía. ¿Qué es esto? Vamos a pensar en lo siguiente. Una persona que tiene un problema serio, y que se pone a pensar en este problema cuidadosamente durante un tiempo y llega a una conclusión. Si quiere rectificar en este problema, tiene que hacer tal y tal y tal otra cosa. Pero entonces, antes de emprender acciones, habla con la gente que lo rodea. Y resulta que todo el mundo que lo rodea le dice lo contrario, que hay que hacer justo lo contrario. ¿Qué porcentaje de personas creen ustedes que dirán, me da igual lo que dice el resto, esta es mi conclusión y eso es lo que yo voy a hacer? ¿Qué porcentaje de personas creen que diría, estas son las conclusiones a las que yo he llegado, eso es lo que voy a hacer y me da igual que el mundo me diga lo contrario? ¿Qué porcentaje, por favor? Pregunto. ¿Porcentaje? Pregunto, ¿soy todo oídos? Mínimo de personas, ¿no? Bueno, pues a esto se le llama el poder de la conformidad.